Carlos Alvarita, un gusto saludarte. Gracias por estar unido y también a todos los amigos de Calevit para comprender un poquito más este tema. Ahí está Hola, Constanza, hola. bienvenida. Hola, 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 bueno, ahora Connie. sí. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Muy bien, Bueno, Connie. Gracias. les ¿Me doy la escuchan, cierto? ¿Me bienvenida, escuchan bien? sí, te escuchamos perfecto. Sí, gracias. Perfecto. Bien, buenas noches, queridos amigos y pacientes del Instituto Calevit, a este quinto episodio de la serie Salud Metabólica a tu alcance. Y el tema de hoy es el monitoreo de tu resistencia a la insulina. Yo soy Cristian Uvilla, director técnico del Instituto Médico Calevit, y en esta oportunidad tenemos el agrado de contar nuevamente con nuestra nutricionista Constanza López Montenegro, quien es licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Mayor, con postítulo de especialidad en enfermedades crónicas no transmisibles de origen nutricional del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, INTA, Universidad de Chile. Además, diplomada en Nutrición Clínica y Manejo de Objeciones de la Universidad Mayor, y también tiene un certificado en Nutrición Cetogénica Avanzada de la American Nutrition Association y tiene un diplomado en Nutrición Integrativa del Instituto de Fenomenología Médica. Constanza, bienvenida a este vivo. Muchas gracias, gracias por la presentación. Muy contenta de poder participar junto a ustedes, obviamente, y conversando de un tema tan interesante, sobre todo para mejorar la salud en el fondo de nuestros pacientes y de quienes están tratando de aprender de todos estos vivos que hacemos habitualmente en Cali. Gracias, Constanza. Y bueno, ella muy bien protegida de la luz azul con sus lentes, como hablamos la vez pasada en el episodio, pero Muy a mí esta importante. vez sí se nos quedaron, pero ya trataremos de compensar esta luz que nos hace daño. Bueno, también junto a nosotros está el doctor Fernando Santana, a quienes ustedes ya conocen, que es el director médico y fundador del Instituto Médico Integral Calevit, médico cirujano y magíster en medicina antienvejecimiento y de longevidad saludable de la Universidad de Barcelona, con diplomado en nutrición y obesidad de la Universidad de Chile y también certificado en nutrición y terapias cetogénicas del Nutrition Network Advisor de la Fundación del Dr. Timothy Noakes de Sudáfrica. Doctor Santana, bienvenido. Gracias, Cristian, también por la presentación y bueno, un agrado estar nuevamente en estos vivos, que la idea es conversar, la idea es dialogar y si hay pacientes que tienen dudas, acá estamos para poder de alguna manera contestar y ayudarlo en su proceso metabólico. La idea es que el paciente se empodere en la medida que conoce, en la medida que sabe de qué manera buscar un camino para potenciar salud, más que pensar en procesos de enfermedad, y de esa manera estamos haciendo prevención de una cantidad enorme de patologías crónicas. Así que un agrado nuevamente estar acá para conversar esta noche. Gracias, doctor Santana. Recordarles a nuestro público que tanto el doctor Santana como la nutricionista Constanza López eh, a- trabajan acá en el Instituto Médico Calevit y lo más probable es que mucho del público que está asistiendo ya haya sido pacientes de ellos. Recordar que acá trabajamos en equipo, hay más médicos, el doctor Agredo, la doctora Angeli Hernández, que ustedes ya han conocido en los vivos, así como las nutricionistas Fernanda y Sofía, quienes también ya han participado en algunos vivos o ya las han conocido viniendo acá al instituto. Bueno, en este capítulo vamos a ver la importancia de justamente monitorear esta resistencia a la insulina de la cual hemos venido hablando a lo largo de todos estos capítulos. Eh, y recordar que nada de lo que se diga aquí reemplaza al consejo médico nutricional personalizado que se entrega de manera privada. Ahora, recordar entonces que hay distintas herramientas como el doctor Santana nos hablaba, la RTC para controlar la resistencia a la insulina, que es la reducción terapéutica de carbohidratos, el ayuno intermitente, que también hemos conversado en otros episodios, la actividad física, el respeto por los ciclos circadianos, que lo conversamos con el doctor Agredo, también el manejo del estrés, el pardeamiento de la grasa, el uso de suplementos y fármacos y además el equilibrio hormonal, temas que se han abordado en los episodios anteriores también con el doctor Fernando Santana y la doctora Angeli Hernández. En esta oportunidad vamos a tratar de saber que
si sabemos que estamos revirtiendo nuestra situación de resistencia a la insulina, porque lo que no se mide, no se gestiona. Y ahí no solamente vamos a ver el peso o la talla, como nos van a explicar, sino qué está ocurriendo en tu metabolismo, en tu fisiología, para tú poder saber, estoy avanzando. No solamente reducir la talla, sino que yo por dentro, además, estoy rejuveneciendo. Dicho esto, el doctor Santana, por favor, una vez que tenemos un paciente que tiene resistencia a la insulina y todo lo que hemos venido hablando hasta ahora de cómo es posible de alguna manera revertir esta situación, ¿cómo se va evaluando este progreso en el tiempo? Cristian, yo haría un recuerdo breve de qué es la reducción terapéutica de carbohidratos. Pareciera que fuera algo nuevo, pero cuando tú lees desde el punto de vista clínico, fíjate que reducción terapéutica de carbohidratos se viene aplicando hace más de 150 años. Lo que pasa es que hubo un momento en la cual, en la década 70-80, empieza a aparecer mucha comienzo de comida procesada y luego la sociedad americana establece, ¿no es cierto?, que normas de carbohidratos bastante altos, casi 300 gramos. Entonces, nosotros hablamos de reducción terapéutica de carbohidratos que hasta la hora no hay consenso. Recién en el año 2015, la Sociedad Americana de Diabetes sí establece que la reducción terapéutica de carbohidratos es una herramienta terapéutica, particularmente en pacientes diabéticos. Entonces, normalmente hablamos de una reducción terapéutica de carbohidratos, pero alto, cuando tiene mayor de un 45% su alimentación de una dieta estándar de 2000 kilocalorías, ya hablaremos un poco de estas calorías, de 45%, que es altísimo. Es decir, casi necesitamos comida procesada para llegar a ese 45% que llega casi a 250 a 300 gramos de carbohidratos diarios, brutalmente alto. Luego viene un valor intermedio que va entre aproximadamente un 26 hasta el 45%, que sigue siendo alto. Y aquellas ya de baja carbohidrato, la Sociedad de Endocrinología la determina en menores de 26%, que igual sigue siendo hasta 140 gramos de carbohidrato como casi límite para que tú no te enfermes. Pero sin embargo, para que no adquieras enfermedad. Pero sin embargo, encontramos una reducción terapéutica de carbohidratos que puede ir de menos de un 10%, que desde el punto de vista de la cantidad de carbohidratos es lo que va a permitir o que entremos en esta cetosis fisiológica o también llamada cetosis nutricional. Entonces, muy importante que entendemos este concepto en la cual, a través de la reducción terapéutica de carbohidratos y con una alimentación normoproteica y alta en grasas saludables, aquellas grasas que no se van a inflamar, como hemos recordado otras veces, aquellas que no vienen de estos aceites poliinsaturados de semilla, vamos a lograr una cetosis nutricional o llamada también una cetosis fisiológica, que de esta manera logramos efectos evolutivos que lo hemos tenido por 2.5 millones de años. Siempre yo recuerdo que nuestros genes son genes paleolíticos, que lamentablemente estamos insertos en esta sociedad y de esta manera tenemos que recurrir a este concepto metabólico que tenemos evolutivamente para lograr una mejor eficiencia de nuestro cuerpo, que es este concepto de cetosis fisiológica o cetosis nutricional. Muy bien. Doctor, y bueno, aparte bueno, me imagino que esto hay que medirlo para poder de alguna manera saber cómo estaba antes, cómo estoy después, y además qué otras herramientas que habría en la clínica, en los exámenes, para que la persona sepa que de verdad está revirtiendo su resistencia a la insulina. Muy bien. Como decimos, ¿no? Lo que nosotros medimos, vamos a ser capaces de gestionarlo o evaluarlo o compararlo. Si bien es cierto, desde el punto de vista clínico, el paciente que nota cuando empezamos a formar estas cetonas, que lamentablemente a veces después del año o 2 años de edad
cuando empiezan a alimentarse los niños con alta concentración de carbohidratos, los jugos de fruta y todo lo que significa comida tipo procesada, vamos perdiendo esta evolución. Por lo tanto, el paciente se va a dar cuenta clínicamente, dice, pero no tengo hambre y sin embargo siento un nivel de energía importante. De alguna manera me siento más clever, voy a estar incluso mucho más activo, más dinámico. Por otra parte dice, ya no tengo los antojos, ya de alguna manera no me apetece como antes que yo decía, imposible vivir sin una barraqueta, sin un pan, imposible vivir sin azúcar. Es decir, clínicamente el paciente se empieza a sentir mucho mejor. Y por supuesto que tenemos que medirlo. Lo primero vamos a ir a medir aquello que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. Medimos la glicemia en ayuna. Si bien es cierto, la glicemia en ayuna me da un parámetro, pero la verdad que tampoco nos sirve mucho, porque yo puede que en la noche dormí mal, puede que esté con algún nivel de estrés, puede que de alguna manera esté con la adrenalina alta porque hice algún tipo de actividad física, o el hecho de venir a un lugar, a un laboratorio a medirse, ya para muchos pacientes es estrés, y puede que tengas una glicemia de 105, 108, 110 y no necesariamente eres diabético. Por lo tanto, la glicemia, yo le digo al paciente, es como una foto. Yo necesito un video para saber qué va pasando, y no te asustes si tienes una glicemia de 105, 110 aislada, porque puede darse por muchos motivos, desde llegar atrasado a un laboratorio, desde la locomoción, etc. Luego vamos a medir algo más mantenido en el tiempo, que es la hemoglobina glicosilada. Este es un promedio de cómo tu cuerpo estuvo expuesto a glucosa, carbohidratos o glucosa, particularmente glucosa, en el torrente sanguíneo durante posiblemente los últimos 2 o 3 meses, que de alguna manera me va a dar una mirada más extendida en el tiempo. Y aquí sí encontramos parámetros que la Sociedad de Endocrinología dice, mira, si tú tienes a partir de 6.2 o 6.3, podrías ya comenzar una diabetes, y los rangos que el laboratorio te da muchas veces son entre 5.6 a 6.2, 6.3, que desde el punto de vista de la medicina metabólica, la medicina funcional, ya es alto, porque muchas veces queremos tener una hemoglobina glicada, ojalá bajo 5.2, bajo 5.3, perfecto, óptimo, bajo 5. ¿Por qué? Porque se ha visto que a partir de ese valor podemos producir la glicación de las proteínas. Lo que mide la hemoglobina glicada es cómo una proteína que transporta el oxígeno, la hemoglobina, se une a la glucosa, y tú comprenderás que si esto se carameliza en otras proteínas, ya comenzamos con una alteración del colágeno. Otro elemento que inmediatamente vamos a medir es la insulina, que se puede medir la insulina en ayunas, pero en muchos pacientes tenemos que hacerle una curva de insulina y una curva de glicemia, porque a veces puede que yo tenga una insulina normal, y sin embargo la respuesta al carbohidrato de ese paciente es tremendamente eleva la insulina, y es una respuesta tardía. Lo que hemos conversado en otros videos de estas curvas de insulina y la importancia de medirla. Además, ¿por qué es tan importante esa insulina? Porque sabemos que es una principal hormona anabólica, es decir, te hace crecer. Pero así como me hace crecer el músculo, me hace crecer también una masa tumoral que puede que no esté diagnosticada, y también me hace crecer la grasa corporal, porque hace introducir, ¿no es cierto?, la insulina va a permitir de alguna manera que la comida o las calorías en exceso, sean estos carbohidratos, o a lo mejor exceso de grasa, lo vamos a almacenar. Y el cuerpo no tiene la capacidad de almacenar la energía como glucosa. Lo hace como glicógeno, pero muy limitado en el hígado, y el glicógeno a nivel de tipo muscular. Lo demás, una cantidad casi limitada de grasa. ¿Y cómo lo hacemos? Como triglicéridos. ¿Quién es la encargada de alguna manera de llevar este triglicérido? Particularmente la insulina, que tiene este efecto deformador de tejido graso. Y por eso, en general, queremos tener una insulina entre 4, 5, 6 o 7, pero ya cuando empezamos con una insulina de 8, 9, 10, esa hiperinsulina puede empezar a hacer alteración. Y aquel que ya tiene a partir de 13, 14 y más, por supuesto que ya estamos en camino de un síndrome metabólico, de una resistencia a la insulina. Ahora, tampoco quiero mantener en el tiempo insulina muy baja,
que me llegan pacientes por sobreentrenamiento, por ayunos prolongados, por ayunos malentendidos, en que al final son dietas hipocalóricas con insulina de 1, 1.3, 2, 2.5, que ese paciente en el tiempo, como vimos que la insulina es una hormona anabólica, me puede producir una pérdida de la masa muscular, lo que llamamos una sarcopenia, y esta sarcopenia no va a tener los receptores para introducir la glucosa en el músculo y por lo tanto también una insulina extremadamente baja, particularmente crónica, menor de 2, me puede llevar también a una resistencia a la insulina. Aquí vemos la dualidad de esta insulina, que si es alta o también es baja, podemos llevar a un problema de resistencia a la insulina. Otro elemento que siempre medimos es el famoso perfil lipídico, que en Chile tenemos un perfil lipídico muy limitado. ¿Y qué es lo que encontramos cuando tenemos la insulina alta? Habitualmente voy a tener un problema de colesterol, que en sí no lo es, pero sí el riesgo que ese colesterol se me oxide. Vamos a tener un bajo colesterol LDL, que era un colesterol, el HDL, que era el colesterol que siempre fue llamado el colesterol bueno, y este colesterol HDL de alta densidad, que es menos aterosclerótico, también lo puedo tener bajo. Pero particularmente, ¿qué nos encontramos? Un triglicérido muy alto, por eso es tan importante medirlo, tanto a nivel plasmático como estar encapsulado, como en la grasa abdominal o esta grasa ectópica que muchas veces encontramos en los órganos. Y además encontramos otros marcadores de inflamación, de riesgo cardiovascular, como que ya se están agregando, que es la lipoproteína A o aquel colesterol LDL de partículas muy pequeñas o ateroscleróticas, es decir, tenemos que mirar cómo está ese perfil lipídico. ¿Qué otra cosa medimos en el paciente para saber que está camino a una flexibilidad metabólica? ¿Cómo están sus hormonas? Y particularmente el perfil de la tiroides. Medimos la TSH, que es una hormona que produce la hipófisis, para poder estimular que una prehormona, que es la T4, se transforme en una hormona activa T3. Por lo tanto, medimos T4 libre, T3 libre. Lamentablemente en Chile aún es muy complejo medir la T3 reversa, que la necesitaríamos, y la TSH. ¿Y qué observamos? Que si un paciente viene en este camino a la flexibilidad metabólica, estos exámenes están perfectos. Pero si yo hice una dieta hipocalórica o hice ayunos prolongados en el tiempo inadecuadamente hechos, y eso es tan relevante, ¿no es cierto?, qué comer, cómo entrar en un ayuno, cómo salir de un ayuno, podemos tener un metabolismo que se nos viene abajo con una alteración de la TSH, y muchas veces encontramos, particularmente mujeres con amenorreas, con problemas menstruales, con problemas que se estancan en su peso y de alguna manera se produce este peso referencia con porcentaje de grasa, y ella dice, no estoy comiendo nada, estoy haciendo ayuno, solamente estoy comiendo una proteína magra con algún tipo de alguna verdura, y mientras menos como, menos bajo de peso, menos pérdida de grasa. ¿Por qué? Porque ese metabolismo se nos vino abajo por un sobreentrenamiento o por una inadecuada alimentación. Y en el hombre vamos a medir particularmente, y en mujer igual, algunas hormonas anabólicas y que son hormonas incluso anti-age, particularmente la testosterona total, la testosterona libre, la DEA, que es la hormona contrarreguladora del cortisol, y también vamos a medir un transportador de las hormonas, que yo le llamo como el Transantiago, que es la SHBG. ¿Por qué? Porque en un paciente que metabólicamente no esté bien, va a tener posiblemente con alta insulina una alta SHBG, que es un transportador de hormonas y que me va a atrapar la testosterona, me va a atrapar la DEA. Y si yo no tengo una testosterona libre, no tengo DEA, voy a tener menos masa muscular. Y si tengo menos masa muscular, voy a de alguna manera a favorecer un síndrome metabólico o la resistencia a la insulina. Y en la mujer medimos también hormonas femeninas, FSH, LH y algunas hormonas como el estrógeno y la progesterona. Y podemos encontrar una predominancia estrogénica, aquella mujer que le cuesta bajar de peso y que acumula grasa particularmente en el abdomen,
por más dieta que muchas veces hacemos, cuando tenemos un cortisol alto con baja DEA, vamos a encontrar estas alteraciones de tipo hormonales. Hay algunos marcadores de inflamación que, sobre todo si hay algunas personas con riesgo cardiovascular, a veces también medimos la prueba hepática, que en algunos problemas ya de hígado graso podemos encontrar las transaminasas elevadas o una PCR ultrasensible elevada. Es decir, vamos a individualizar en el paciente, pero particularmente esto es tan importante medirlo, lo mismo que una composición corporal. Cuando el paciente viene y digo, mira, estoy pesando 70 kilos, le digo, mira, aparte de ser una referencia, no me ayuda mucho, porque esos 70 kilos, ¿de qué son? ¿Cuánto tienes de grasa? ¿Dónde está la grasa? ¿Cuánto músculo tiene? ¿Estás hidratada? ¿Cómo está tu composición corporal? ¿Cómo está la composición de tus huesos? Es decir, el peso no nos ayuda. Por eso queremos evaluar una composición corporal. Pero acá en el instituto se avanza midiendo justo, bajo parámetros especiales, cómo tengo la glicemia, que es la foto, cómo tengo, ¿no es cierto?, mi cetona, estoy formando cetona, en qué condiciones, y luego las mediciones generales, es decir, la relación entre cetona y la glicemia, que es tremendamente importante, luego mediciones como la relación cintura-cadera, luego medición del carpo, presión arterial, el pulso, el oxímetro y cómo se están glicando las proteínas que medimos también en los EYI, que es la glicación avanzada. Es decir, es un examen que nosotros de alguna manera se ha estandarizado para lograr entender si ese paciente está camino a su flexibilidad metabólica o estoy revertiendo esta resistencia a la insulina o aún tengo que aplicar estas herramientas que hemos aplicado en otros vivos. Perfecto, doctor Santana, muchas gracias. Entonces, nuestro público puede comprender que efectivamente existen herramientas para monitorear y medir si estamos logrando avanzar y revertir esta condición de resistencia a la insulina. Que no solamente, como dijo el doctor, tenemos que enfocarnos en el peso, también es importante ver qué ocurre por dentro con todos los exámenes que él ha comentado, porque también queremos que nuestra célula esté rejuveneciendo. Que ese peso que estamos bajando, esa talla que estamos bajando, sea reflejo de una buena salud celular, que está rejuveneciendo nuestras células. Y recordarles que estamos ahora con el doctor Santana, director del Instituto Médico Calevit, y la nutricionista Constanza López. Ahora, Connie, por favor, ¿nos podrías explicar ahora a nuestros pacientes y público que nos está escuchando? Bueno, el doctor Santana habló de las cetonas y eso es una herramienta que utilizamos dentro del examen metabólico con una serie de parámetros que hay que medir en ese momento, pero además, ¿de qué manera las personas pueden aprovechar también este tipo de medidas para la terapia que ustedes, nutricionistas, aplican a los pacientes junto a los médicos? Bueno, o sea, es vital, como dijeron al principio, medir y evaluar efectivamente que los cambios que estoy adoptando en mi alimentación, si estoy buscando mejorar mi estado metabólico, mejorar mi resistencia a la insulina, medir, digamos, mis cambios. Y qué mejor que estar, digamos, evaluando principalmente cetonas, ya que eso va a ser un buen indicador de efectivamente se están produciendo estos cambios a nivel fisiológico en mi cuerpo de acuerdo a mis cambios y a todas las recomendaciones que recibí tanto del médico como de la nutricionista. Entonces, medir cetonas es fundamental. Ahora, también, no solamente aislado tratamos de medir cetonas, sino que además también estamos evaluando glicemia, porque ambas en conjunto van a dar una visión global mucho más completa, obviamente, de qué es lo que está pasando con mi adaptación, digamos, fisiológica a los cambios de mi alimentación, principalmente la reducción terapéutica de carbohidratos, y claramente eso es también un feedback necesario para ver efectivamente que estoy haciendo las cosas bien. Ahora, ¿cuánto es el valor? Digamos, cuando uno ya está adoptando el cambio, el nivel de cetonas va a empezar a elevarse, digamos, y lo que se considera ya estar en cetosis nutricional sería una elevación de sobre 0,5 milimol por litro, y eso idealmente puede ir aumentando incluso, puede empezar a
formar más incluso al inicio, llegar hasta 3 o hasta 5 milimol por litro, y eso se considera algo absolutamente normal y fisiológicamente adecuado. Ahora, al principio quizás no vas a ser tan eficiente usando estas cetonas. Es por eso la importancia de ser constante. Nosotros siempre decimos con mis colegas también que es necesario para que el cuerpo pueda hacer el cambio de combustible, ser constante principalmente en los primeros meses del cambio, porque si no mi cuerpo no va a entender qué es lo que está pasando. Estamos generando cetonas, necesitamos que nuestro cuerpo las utilice principalmente, y además el otro indicador que vamos a estar midiendo también es la glicemia. O sea, a la par de las cetonas que se tienen que elevar, mi glicemia tiene que empezar a bajar, ¿cierto? Porque mi cuerpo ya empieza a mejorar la sensibilidad a la insulina, por lo tanto, poco a poco esa glicemia se va a ir normalizando. Ahora, claro, es un proceso, por eso es muy importante poder evaluar y poder hacer los chequeos continuos, estar viendo a la nutricionista, ir a la consulta con el doctor, porque así es la única forma de poder evaluar si efectivamente los cambios están dando resultados. Ahora, las cetonas en general que nosotros generamos a partir de una reducción terapéutica de carbohidratos son principalmente tres. Está el acetoacetato, la acetona y el famoso beta-hidroxibutirato. Esos tres son los que principalmente se generan, y el que vamos a evaluar y el que se evalúa en el examen metabólico de Calevi es el beta-hidroxibutirato, que se evalúa a nivel de la sangre, ¿ya? Y es ahí donde uno ve efectivamente si el paciente realmente está adaptándose adecuadamente, y eso es una excelente información y herramienta para nosotros para darle el feedback al paciente, y así se va motivando a seguir los cambios y por supuesto digamos, para fortalecer, digamos, el nuevo hábito. La glicemia es muy importante también, que si bien va a partir con un inicio, quizás una glicemia más alta en ayuna de 105, 110 incluso, lo ideal es que esto se vaya normalizando y vaya bajando de 100 miligramos por decilitro en ayuna. Ahora, lo óptimo sería que bajara de 90, ¿ya? Y también la otra medición que es muy importante, porque esto es en ayunas, sería ya después de comer, que eso también es muy importante, la respuesta individual de cómo mi cuerpo efectivamente se está comportando de acuerdo a los cambios que estoy realizando y por supuesto digamos, el protocolo de alimentación que está siguiendo, la cantidad de carbohidratos que estoy restringiendo de mi alimentación y por supuesto la calidad de las grasas y la cantidad de proteínas. Y eso obviamente, si estamos hablando de glicemia, idealmente inferior a 140, 2 horas después de haber comido. Lo óptimo sería que llegáramos a inferior a 110 miligramos por decilitro a las 2 horas de haber comido, ¿ya? Pero eso obviamente va a ir mejorando con el tiempo y en la medida que sea uno constante adoptando los cambios de la reducción terapéutica de carbohidratos. Ahora, también la glicemia y la cetona nos va a reflejar otros parámetros que no necesariamente es la alimentación, sino que también el nivel de estrés, ¿cierto? El sueño, si estoy durmiendo adecuadamente, también va a evaluar mi equilibrio hormonal, porque así como dijo el doctor Santana, si yo dormí mal, estoy estresado, mi cortisol se va a elevar y por supuesto que al día siguiente mis niveles de glucosa van a ser más altos. Entonces, si estoy recién partiendo, obviamente que esos niveles de glucosa y por ende de insulina van a, de cierta forma, afectar mi generación de cetonas. Así que evaluar la medición de cetonas y de glicemia no solamente permite evaluar el protocolo de alimentación, que también me estoy adaptando, sino que también evaluar estos otros indicadores como es el estrés, el sueño y el equilibrio hormonal. Excelente, súper claro, Constanza, por la explicación y recordarles a todos que es importante este control con los profesionales que están entrenados y capacitados para poder llevarlos de la mano en esta rehabilitación metabólica, porque finalmente estamos tratando de llevar al ser humano a lo que es su diseño original en la forma que mejor funciona, y es justamente teniendo estos periodos de estar en cetosis y también estar en estados que podríamos decir de capacidad de usar carbohidratos, tanto grasas como carbohidratos. El problema es que nos hemos tirado a la mano
lamentablemente por la civilización occidental, a solamente depender de los carbohidratos, y esto ha metido justamente todas las alteraciones que llevan a la resistencia a la insulina y finalmente a las enfermedades crónicas que aceleran el envejecimiento. Entonces es recuperar esa flexibilidad metabólica, como lo ha explicado Constanza. Ahora, tú mencionaste que igual tanto al medir la glicemia, ¿no es cierto?, y las cetonas, también es importante tener los dos valores para poder sacar algún tipo de índice que también nos va a decir ese valor que nosotros sacamos al hacer esa división, si es una buena relación o una relación que todavía no es adecuada. ¿Nos podrías contar un poquitito más de eso? Claro, o sea, evaluar estos indicadores por sí solos, claro, puede dar una información, pero más preciso y mucho más, digamos, una mejor forma de evaluar efectivamente que todo lo que está ocurriendo a nivel fisiológico va en una buena dirección, es medir estos dos indicadores y obviamente generar este índice que va a determinar efectivamente si la relación entre ambas mediciones, tanto glucosa como cetonas en sangre en el momento que me la estoy midiendo, es adecuada, ¿ya? Entonces, este índice que mide, digamos, que se llama índice glucosa-cetonas, ya esto me va a indicar finalmente si obviamente me estoy adaptando a la alimentación y también me da un buen feedback de qué respuesta tiene mi cuerpo de acuerdo a algunos alimentos. Quizás mi nutricionista me dejó un plan de alimentación, digamos, con tantos hidratos de carbono distribuidos en, por ejemplo, 3 comidas, pero me di cuenta con la medición de estas cetonas y de glicemia que algunos alimentos de cierta forma me elevan más la glucosa en sangre y me hace disminuir mi nivel de cetona, por lo tanto esta relación entre ambas no es tan óptima si estamos buscando la rehabilitación metabólica. Entonces, esto también nos permite poder identificar estas sensibilidades, la respuesta individual, ya no la que alguien te puede decir de acuerdo a algún alimento, sino que individualmente nosotros tenemos respuestas absolutamente distintas. Y este indicador completo, o sea, glucosa y cetonas, me explica efectivamente cómo mi cuerpo reacciona frente al alimento. Entonces, claramente que si mi índice aumenta, por ejemplo, el rango terapéutico de este índice, o sea, la relación entre glucosa y cetonas, debería estar entre 1 y 5, ¿ya? El rango terapéutico adecuado que uno podría esperar sería estar entre 1 y 3. Pero bueno, hasta 5 estamos bien, pero vemos que este índice, luego de la medición que hice 2 horas después de almorzar, me bajó y este índice aumentó a 5, a 6 o 7, quiere decir que ya salí de un estado, digamos, como más de cetosis nutricional y claramente, y eso hay que evaluarlo, y esa es una súper buena información para la nutricionista y para el equipo médico en general para poder tomar decisiones y que el paciente logre entrar en cetosis, ya que entrar en cetosis significa que obviamente todas las piezas se están moviendo para que el paciente pueda generar estas cetonas de las propias reservas grasas y también de lo que proviene de los alimentos. Por eso es muy importante no solamente medir aisladamente cetonas o aislados glucosa, sino que ambos para tener este índice que me va a dar una visión mucho más acertada de lo que está ocurriendo en el momento que estoy viviendo y también obviamente identificar la respuesta individual al alimento que acabo de comer. ¿Mm? Constanza, y tú puedes, bueno, al público, sobre todo los que son pacientes y están siguiendo este estilo de vida, ¿se puede ayudar en casa como para poder verificar que está logrando estos valores en su sangre y de alguna manera llevarle además esa información a la nutricionista, aparte del examen metabólico que se hace o de los exámenes de laboratorio que uno pide? ¿Existe eso? Claro que sí. Hoy en día existen dispositivos, en el fondo, para uno poder evaluar estas mediciones. Hay dispositivos muy buenos y particularmente, bueno, el que tenemos y el que usamos habitualmente se llama Keto Moyo, que es este de acá. Aquí lo voy a mostrar. Esta maquinita es un medidor de cetonas y de glicemia. Y además lo bueno es que tiene una aplicación móvil, entonces la persona que se quiera
digamos, cuidar y estar monitorizando glicemias y cetonas, puede comprar el aparato, por supuesto, y empezar a tomar las mediciones, por ejemplo, en ayuna, todos los días al inicio, y después podría hacer una evaluación pre y post comida para ver efectivamente mi evolución o mi respuesta frente al alimento y qué tanto varió mi glucosa y mis cetonas en sangre. Ahora, esto es muy bueno comprarlo o tenerlo para tener un mayor control y por supuesto esto yo se lo puedo mostrar a la nutricionista o a mi médico, porque además tiene una aplicación móvil y deja toda la información guardada, y uno lo puede estar chequeando y revisando obviamente, y eso permite que el profesional te dé un feedback de cómo optimizar en el fondo la nutrición o hacer las modificaciones pertinentes para lograr que esto, digamos, vaya mejorando y revirtiendo el tema de la insulina resistente. ¿Mm? Así que esto, muy bueno este aparato. Así que nada, pues es cosa de, bueno, comprarlo y obviamente ir tomándose la glucosa y las glicemias. Claro, igual en el fondo es súper importante, como ha dicho Constanza y también el doctor Santana al inicio, es que este tipo de mediciones o cosas que uno pueda tener tienen que ser en el contexto de un tratamiento médico, porque es el médico y el profesional nutricionista quienes les van a decir cuál es el mejor momento de usarlo, en qué momento, qué significan los valores, porque finalmente de repente vemos mucho en las redes sociales también que la gente está midiéndose y de repente no es en los momentos adecuados o los valores no son los que van a esperar porque justamente lo que tú decías, o sea, no ha controlado el tema del estrés y eso también puede afectar las mediciones. Entonces la persona puede caer en frustración o incluso en ortorexia de hacer ya mediciones tan repetidas sin conocer la verdadera fisiología de cuándo yo quiero estar en cetosis y en qué momento es normal que salga de la cetosis, porque nosotros vamos a tener, como dijo Constanza y el doctor Santana, momentos para estar en cetosis, más tiempo que estar en estado de dependencia de carbohidratos. Pero muchas veces justamente es el médico o la nutricionista el que te va a decir a ti, bueno, yo ahora quiero que estés en un ciclo un poco más tirado a cetosis todo el día, pero hay momentos en que yo necesito que estés en cetosis y además en estado de saber utilizar también los carbohidratos, porque justamente ese es el problema. Cuando no se entiende lo que es una RTC y la fisiología de las personas caen en dietas extremas que finalmente van a dañar el metabolismo y van a perder justamente esa flexibilidad metabólica que estábamos queriendo lograr. Entonces yo les recomiendo que esto sea siempre bajo la supervisión de un profesional. Y no sé, Connie, si igual nos puedes mostrar un poco cómo funciona esto, qué es lo que aparece, tú que estás completamente en flexibilidad metabólica, nos podrías también dar un ejemplo Claro, de cómo se ve en alguien que ya está flexible metabólicamente. exacto. Ah, y el Y doctor acá, Santana bueno, también nos podría mostrar. también, Yo Ay, muy bien. tengo la posibilidad, voy Vamos a a ver si me entonces, mido para ver cómo estamos de cetona, cómo estamos glicemia 20 para las 10 de la noche. Así que voy a intentarlo. claro. Así que Connie, adelante y yo les muestro después qué pasó con esta medición. Ok, bueno, entonces el Keto Moyo, que este aparato viene, digamos, con la pantalla esta, viene con eh, la lanceta, o sea, el lápiz para uno, digamos, pincharse y con tiras reactivas para cetonas y para glucosa. Entonces, hay que encenderlo, ¿ya? Vamos a encenderlo, voy a medir primero cetonas, ¿ya? Vamos a colocar la tira reactiva en este como sector de la máquina, ahí está encendido de hecho, y el sector más claro se coloca dentro de la máquina y ahí ya queda listo. Ahora viene el pinchazo, ¿ya? Acá está el lápiz, adentro está con como una agujita, aquí lo voy a mostrar. Esto es, y esto va adentro del lápiz y se elige el nivel, ya el nivel que uno tiene que pincharse. Yo tengo la piel un poco más gruesa, entonces lo pongo en nivel 5. Si soy más delicado, puede ser en nivel 1. Entonces está en el 5 y ahora ya pincho, o sea, aprieto y hace clic. Perfecto, ahí salió la sangre y esto inmediatamente se coloca
en la tira reactiva. Vamos a ver. Ahí sonó y ahí la máquina va a calcular. Ahí vamos a ver en tiempo real cuánto nivel de cetona estoy marcando hasta ahora. 1.8. 1.8. No sé si ustedes lo ven al revés o bien. Se debe ver al revés, ¿no? ¿Y ahí Sí, tú cómo lo ves? 3.4, Cristian. Muy bien. Ya. ¿Y el doctor Santana? No, todavía me marcó error. Voy a ver No qué se puedo llenó hacer. bien Ah, entonces. Bueno, por mientras Connie nos sigue explicando. sí, entonces, bueno, luego que ya tengo la medición de las cetonas, ahora Ujú. saco la tira reactiva y coloco la de glicemia. ¿Ya? Entonces, esto vamos a sacar del envase. Obviamente que lo más probable es que voy a tener que pincharme de nuevo porque no alcanza la sangre. Entonces, ya, vamos a colocar esto, el de glicemia. Y, no me tengo que pinchar de nuevo, suficiente con un pinchazo. No. Ahora vamos a ver la glucosa en sangre. Yo me voy a tener que pinchar Y de nuevo. ahí está. Y ahí se está viendo A ver. 98. Qué Y interesante. tenía nivel de cetonas 1. A ver, vamos a ver. 98, bueno, a esta hora es esperable, igual comí. Así que esto es un nivel de glucosa normal. Y el nivel de cetonas también, ya, muy bien, 69. Bueno, De Cristian tiene el glicemia. nivel de glicemia Estoy en y hipoglicemia. cetonas, estás en hipoglicemia, pero aquí la lectura sería que Cristian está con un nivel de cetonas de sobre 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que él, aunque demuestre esta hipoglicemia, el nivel de cetonas es elevado, por lo tanto, él se está nutriendo y está obteniendo la energía a partir de las grasas. Entonces, acá efectivamente se tiene que hacer ese análisis porque, claro, si lo vemos por sí solo, glicemia, me asusto. Obviamente dice, wow, está baja, pero el nivel de cetonas es elevado, por lo Imposible. tanto, No logro. Parece que este es otro ¿no? aparatito, sí. No lo pude Ah, hacer. bueno, pero al menos no sé si se entendió cómo finalmente se toma la glicemia y las cetonas en sangre en la comodidad de la casa, y lo bueno es que esto tiene una aplicación móvil, por lo tanto, los datos que van saliendo del aparato van y se aparecen en esta aplicación, y esa información es de vital, obviamente, importancia para el equipo de salud, el médico, la nutricionista, porque así podemos dar el feedback necesario, analizar si es que no se logró un elevado nivel de cetona o bajo, por ejemplo, o el nivel de glicemia muy alto, consultar efectivamente qué fue lo que ha estado comiendo, cuál fue la cantidad, también preguntar si ha estado ejercitándose mucho, si ha dormido bien, si ha tenido algún nivel de estrés en el trabajo. O sea, también todas esas preguntas van en la misma consulta, de acuerdo también al nivel que salga en el protocolo. Por eso es muy importante, obviamente, este tipo de herramientas para uno poder mejorar y ayudar a los pacientes para que recuperen su salud metabólica, recuperen esa flexibilidad metabólica y puedan revertir cualquier condición, en este caso de la insulinoresistencia. Excelente, Connie, súper claro. Gracias por la explicación para nuestro público. Si quieres, yo les muestro en la pantalla las medidas que si ellos tienen la aplicación conectada al aparatito para que vean cómo queda el registro y decir lo que esperaríamos del índice cetona glicemia normal. Voy a mover el teléfono para que puedan ver y ahí tú les vas explicando. No sé si se ve ahí. Está la fecha. A ver, Hola. Perdón. sí. Claro, está al revés. Claro, sí. Sí, aquí Entonces estamos. quedamos en que estábamos viendo
índice glucosa-acetona del computador, ¿no? Ujú. Sí. ¿Y qué es lo que esperaríamos Lo que se mueva estos ideal, rangos? lo Me ideal parece que... sería cuando Ujú. estamos partiendo, bueno, lo más probable es que quizás sobrepase el rango, ¿ya? O sea, lo normal sería estar entre 1 y 5. Pero claramente, en la medida que vamos haciendo los cambios, nos vamos adaptando, vamos mejorando nuestra sensibilidad a la insulina, vamos generando su buena cantidad de cetonas, ese número va achicándose hasta que logremos llegar al rango adecuado. 5 sería una cetosis leve y 1 sería una cetosis más profunda, ¿ya? Entonces, que nos movamos en ese rango es súper óptimo, pero claro, para saber efectivamente qué está ocurriendo, hay que medirlo. No basta solamente con solamente analizar lo que uno consume, porque así uno puede ver efectivamente que está resultando los cambios que está haciendo el paciente. ¿Mm? Ah, perfecto. Entonces es muy importante que nuestro público entonces comprenda que eh, el valor de cetona aislado no sirve de mucho si no tengo también el valor de glucosa y que la relación entre los dos a través de una división que se hace glucosa dividido para cetona me va a dar un índice que es el que comenta Connie, que en el fondo es el que va a decir que mientras más bajo es el valor, menor a mayor flexibilidad metabólica quiere decir que estoy teniendo. Es decir, tengo mayor mitocondrias en mis células, tengo una mayor tasa metabólica, todo lo cual va a favorecer a una mejor composición corporal y además un rejuvenecimiento celular desde dentro, ¿no es Exacto. cierto? Connie, y quería consultarte para que también nuestro público esté también al tanto si existen otras maneras que podemos medir para saber que estamos mejorando esta resistencia a la insulina, que estamos revirtiéndola y estamos adquiriendo nuevamente esta flexibilidad metabólica tan Claro, deseada. hay otro dispositivo que se llama, que es un monitor continuo de glucosa, que eso también se utiliza bastante y está de moda, que es un dispositivo que se coloca, digamos, en la piel, que tiene un Ahí, filamento, digamos. Ah, ahí está el disculpa, doctor. Connie, 3.3 de cetona. Muy bien, muy Bien, bien. doctor Santana. Yo estoy en desventaja, pero vamos a mejorar. Ahora, No, pero convengamos en que la persona que ya tiene una cetona más baja no significa que no esté bien, sino que la está usando claro, más. también puede darse varias interpretaciones. Tú las estás Claro, usando exacto, más. Cristian, qué bueno que lo dijiste. Sí, Porque, claro, claro. al principio quizás voy a generar muchas cetonas, como dije antes, pero el cuerpo no es tan eficiente usándolas al inicio y después ya se vuelve mucho más eficiente utilizándolas. Por lo tanto, ese número de cetonas después va a ser un poco más bajo porque, claro, voy a estar utilizándolas como fuente de energía y la glucosa es la que va quedando desplazada, por eso se mantiene ya cada vez más en un rango óptimo, ¿cierto? Eh, Claro, así que no desesperen, por favor. Ya de 0,5 para arriba Exacto. está bien la cetona. Y además debo hacer una confesión, que yo por lo general cuando vamos a tener estos vivos, igual hay toda una preparación, todo. Entonces yo igual cuando va a ver los vivos trato de no comer 2 días para poder tener todo a punto, organizar los guiones. Entonces, evidentemente hay una cosa que no es de Ah, todos los días. ok, ok. Eh, pero bueno, volviendo a a la pregunta de que si es que hay otro, digamos, monitor o alguna forma de poder medir efectivamente que vamos mejorando y revirtiendo la insulinoresistencia, es este medidor de glucosa continuo, ya que es un monitor que en el fondo que permite, a diferencia del keto moyo, una toma 24/7 de las glicemias, ¿ya? No toma cetonas, solamente muestra las glicemias en tiempo real. O sea, se instala en el brazo y con este filamento uno se pincha con eso y queda ahí ese dispositivo que es resistente al agua y con eso vamos a estar midiendo la glicemia aproximadamente por 14 días. Entonces, claramente, el paciente que además opta por este dispositivo, que que es monitoreo continuo de glucosa o CGM por sus siglas en inglés,
claramente va a tener un mejor feedback, en este caso, de su respuesta individual y, frente al alimento que está consumiendo. Y así evaluar las sensibilidades, qué alimentos mejor retirar para mejorar en el fondo, mi respuesta glicémica, qué alimentos sí puede incorporar y también las cantidades. Entonces, es una excelente herramienta también, pero claro, nos centramos solamente en la glicemia. Ahora, lo que hay que entender es que acá lo que importa además es cómo reacciona mi insulina frente a una carga de glucosa. Entonces, eso es lo que en este aparato queda un poco, digamos, corto en información, porque claro, solamente se refiere a la glucosa en sangre luego del consumo de alimentos, la respuesta a la curva, pero no sabemos a qué tanta insulina fue la que finalmente se secretó para tener esos niveles o esas curvas de glucosa. Entonces, por una parte puede ayudar, pero después finalmente no sé si lo tendría como un monitoreo continuo. Doctor Santana, muéstrenos su glicemia, por favor. 58. Wow. O sea, claramente, Connie, ¿qué nos dice claro, o respecto a esa sea, cualquier glicemia? persona diría que está en hipoglicemia, ¿cierto? Claro. Y claramente no es así, el doctor está, digamos, pensando, está hablando, está haciendo un montón de actividades y está usando principalmente cetonas como fuente de energía, como fue lo que vimos sus niveles de cetonas previamente, y eso habla de claramente una super flexibilidad metabólica, así que bueno, el doctor es un modelo a seguir en ese sentido. Tengo que reconocer que también estoy con a Re- lo mejor 36 o 48 horas de ayuno, trabajando en la Mm. actividad, y ahí es donde tenemos que enseñarle al paciente que sí tiene que ser guiado por un profesional. Esto es como correr una maratón. Hay personas que primero enseñarle a ponerse las zapatillas, después caminar, andar, y es lo mismo. Es la verdad que uno lo logra y el ánimo, energía, estado general, se te va el hambre. Ahí podemos hablar de la importancia de este beta-hidroxibutirato que lo nombraste, frente a la flexibilidad metabólica, la autofagia, prevención de enfermedades crónicas, la estimulación a nivel neurológico de nuevas sinapsis, es decir, una cantidad enorme, no solamente pensando en el sobrepeso y problemas a veces de obesidad, sino que también en la prevención de diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares y neurológicos. Así que eso quería como aportar. Tampoco podemos obsesionarnos y ahí lo importante es saber lo que tú decías, en qué momento medirlo, con qué frecuencia medirlo. Y hay personas que a veces llegan y no pueden formar cetonas porque metabólicamente están muy dañadas. Hay otras personas que forman cetonas pero no las utilizan, y hay otras personas que forman cetonas y entre comillas me la están eliminando por orina porque el cuerpo tampoco lo utiliza. Entonces ahí venía este concepto de que en un comienzo pueden estar más altas, pero también a veces en la medida que el paciente está bien y con su actividad física o el acompañamiento de la nutrición, podrían empezar a bajar, y eso no significa que esté más o esté menos, sino que es parte del proceso. Muchas gracias. Entonces, recordarle a nuestro público que todas estas herramientas son importantes hacerlas en un contexto de orientación profesional, asesoría. Yo no voy a partir mañana a comprarme un aparatito y empezarme a medir sin ningún objetivo, sin ninguna preparación o en cualquier momento del día o todos los días. No, esto requiere una orientación. Es para una herramienta de manejo médico-nutricional para ver si estoy logrando los objetivos, y tiene que ser interpretado a la luz del médico y la nutricionista, porque yo puedo tener también perfectamente cetonas altas, glicemia baja, pero finalmente estar haciendo una alimentación completamente llena de grasas malas, lo que se llama el keto sucio, que abunda mucho lamentablemente hoy en día por este mal entendimiento y no tener una guía por personas preparadas y capacitadas. Es importante formarse y también seguir a profesionales que de alguna manera tienen este entrenamiento, porque finalmente vamos a estar provocando quizás más daño que beneficio. Así que yo los invito, por favor, a revisar todos los otros videos que tenemos en YouTube de estos episodios que hemos hecho de educación para el público, donde hemos profundizado en otras oportunidades lo que es la RTC, que es la reducción terapéutica de carbohidratos, lo que es la cetosis nutricional,
lo que es también resistencia a la insulina, sobrepeso, etcétera. Y con esto nos quedan 4 minutitos para poder compartir con ustedes. No sé si quiera el doctor Santana ahora dar algún mensaje de cierre. Bueno, todo el mundo lo puede hacer y la verdad que cuando estamos midiendo, estamos, como decíamos, gestionando un proceso y acompañando al paciente. Hoy día sabemos que la diabetes es una enfermedad que se puede revertir. Estoy hablando de la diabetes tipo 2, no la diabetes tipo 1, que es autoinmune. El síndrome metabólico, tremendamente importante, porque hoy día todos estamos de una u otra manera expuestos a este proceso, ya sea por la parte nutricional, a veces por el exceso de estrés, la falta a veces de actividad física, la alteración de los ciclos circadianos. Y de esta manera, cuando aprendemos a que el organismo es una máquina maravillosa, increíble, que siempre va a estar aportándonos conocimiento cuando le damos las herramientas. Así que yo le digo al paciente atreverse, la palabra clave es decisión, y cuando el paciente decide hacer ese cambio, que apareciera que en un comienzo es complejo, pero luego todos hemos pasado por esto, la verdad que la cantidad de elementos positivos que tu organismo está teniendo, se agradece profundamente este conocimiento nuevo que se está aplicando en la clínica, pero que evolutivamente son 2.5 millones de años que lo tenemos. Así que un agrado de compartir nuevamente con todo el público que a veces nos sigue, nos escucha, y agradecer profundamente porque de ellos estamos aprendiendo día a día. Muchas gracias, doctor Santana. Yo quiero agradecerle al doctor Santana y a la nutricionista Constanza López por esta participación, y quiero también que Constanza nos dé unas palabras de cierre después de haber dado esta charla a nuestro público tan clara, tan didáctica, y esperemos tenerla nuevamente en otro episodio para que nuestro público siga Claro, aprendiendo. no, yo feliz de poder participar de estos vivos y en el fondo poder, junto con el doctor, informar a la gente, sobre todo cuando están buscando formas de revertir condiciones de salud que ya sabemos que son mal llamadas crónicas, ¿cierto? Sabemos que podemos revertir esta condición, principalmente lo que nos referimos a la insulinoresistencia, y que debemos apoyarnos en la tecnología que hoy en día nos permite poder tener un control normal, no obsesivo, ¿ya? De mis cetonas, de mi glicemia, en la comodidad de mi casa, ¿ya? Entonces es una excelente herramienta para uno poder darse cuenta efectivamente de los cambios que están ocurriendo, y eso también permite que el equipo médico, conformado por la nutricionista y el médico tratante, poder tomar decisiones de acuerdo a las mediciones que haga el paciente para mejorar y por supuesto revertir la condición. O sea, es algo necesario de hacer al inicio para finalmente que no sea algo que se extienda y que finalmente el paciente no logre mejorar, ¿ya? Así que contenta de poder contribuir, digamos, con algo de información y feliz de poder participar, obviamente, en otro live con otros temas también. Excelente, muchas gracias, doctor Santana y Constanza, por esta participación. Recordarles a nuestro público que seguiremos con estos programas educativos, profundizando. Dejen sus preguntas, porque eso también nos ayuda también a ir esclareciendo más temas. Así que les dejo una feliz noche. Revisen nuevamente el video que va después a estar publicado en nuestros canales de YouTube, de Instagram y de Facebook, para que puedan repasar la información que se ha dado y ver que todo esto es dentro de un contexto y no son mediciones aisladas. Tenemos que ver al médico, los exámenes de laboratorio también, el examen metabólico y lo que uno pueda medir en casa. Así que tengan una muy feliz noche. Buenas Gracias noches, nuevamente. que estén muy Chao, bien. chao, Hasta la buenas próxima. noches, Chao, chao. gusto. Chao, Un Connie, chao, gusto. Cristian. Buenas noches, chao, Buenas doctores. noches. Nos vemos.